Saludos mis estimados estudiantes, les habla su profesor de informática Armando Perdomo y en esta videoclase vamos a hacer un repaso de todas las actividades que vimos durante el año escolar. Pero esta vez lo haremos diferente, vamos a entrar a nuestro Google Classroom. Dentro de él y veremos todas nuestras actividades, así que sujétense. Muy bien, ya estamos dentro de nuestro Google Classroom. Podemos ver los dígitos binarios, toda la electrónica del sistema funcionando para guardar nuestras actividades. Veamos, hagamos un repaso sobre el primer tema que estudiamos en nuestro año escolar 2020-2021, la educación no presencial. Vamos allá. Muy bien, la educación no presencial, estudiamos su concepto, los tipos de educación que hay. Comencemos con el concepto. ¿Qué es la educación no presencial? Es aquella que no tenemos la necesidad de asistir a nuestro colegio para poder aprender y estudiar. La educación no presencial la podemos dividir en la educación a distancia. La educación a distancia es aquella en la que solamente estudiamos con libros, CD, pendrive o toda aquella información que podemos colocar en un computador o utilizarlo en nuestros hogares. ¿Okay? Es algo físico que podemos tocar con nuestras manos y con lo que podemos aprender con el contenido que él tiene. Luego tenemos la educación virtual. La educación virtual se refiere a todas aquellas informaciones digitales con las que podemos aprender. Por ejemplo, tenemos el Google Classroom, en donde podemos ver todos los videos que han colocado los docentes en YouTube para poder estudiar, además de trabajos y guías. ¿Okay? Aquí necesitamos internet. Por último tenemos la educación en línea o online. Esta educación se refiere cuando nosotros estamos directamente a través del internet estudiando o viendo la clase con nuestro docente. En este caso tenemos como ejemplo al Google Meet. Bien, estos fueron los temas que estudiamos en la educación presencial. Pasemos al siguiente. Muy bien, vamos ahora con la evolución del computador. En la evolución del computador pudimos ver que desde épocas muy antiguas, cuando los seres humanos vivían en cuevas, se alimentaban o nos alimentábamos de animales, frutas y verduras que nos proveía la naturaleza. Pero al llegar el invierno, estos alimentos escaseaban, por lo que debíamos aprovechar el verano para recolectar todos los alimentos y guardarlos en nuestras cuevas. Y esto nos hacía o nos obligaba a realizar cálculos para saber cuánto alimento debíamos almacenar para poder aguantar el invierno. Estas cuentas cada vez se fueron haciendo más complicadas, por lo que empezamos en un principio utilizando los dedos para contar piedras, nudos y escribiendo en la pared. Pero luego fuimos creando instrumentos como la pascalina, el ábaco, la máquina del Nips y el telar de Joseph Jacquard. Aunque el telar de Joseph Jacquard no era una calculadora, fue el inicio para aprender cómo comunicarnos con las máquinas. La idea de Joseph Jacquard fue tomada por Charles Babbage
y creó la máquina diferencial. De ahí seguimos evolucionando, llegamos a la generación de las computadoras, donde se utilizó el tubo de vacío, el transistor, el circuito integrado y el microprocesador, hasta llegar a las computadoras que conocemos actualmente. Y esto fue, mis queridos estudiantes, lo que estudiamos en la evolución del computador. Pasemos al siguiente tema. Muy bien, ya estudiamos la evolución del computador. Pasemos ahora a ver cómo funciona un computador con respecto al hardware y el software. Allá vamos. Muy bien, como ya ustedes saben, el computador está constituido por el hardware, que es todas las partes físicas del computador, la que podemos tocar, y es la que guarda el software, es la que permite que el software se pueda mover. Y el software, como ustedes saben, son todos los programas que posee el computador. Sin embargo, internamente, dentro del computador, existe un circuito interno, como podemos ver aquí. En este caso, el chip es la parte física, la parte cuadrada que vemos aquí. Y el software es la electricidad, lo que vemos que brilla. Eso es el software, la electricidad. Entonces, el hardware es la parte física, en este caso el chip, y el software es la electricidad que nosotros podemos utilizar para poder manipular los programas. ¿Okay? De esta manera se complementan el hardware y el software para hacer funcionar el computador. Pasemos al siguiente tema. Veamos ahora la evolución de la comunicación. Un tema muy interesante. En principio nos comunicábamos, o desde un principio, a través de sonidos. Luego hacíamos gestos e inventábamos bastantes o varios instrumentos para poder comunicarnos a distancia. Señales de humo, tambores. Pero cuando hablamos de aparatos, comenzamos con el telégrafo. El telégrafo es un aparato que mandaba señales eléctricas a través de un cableado, y estas señales eran interpretadas por puntos y líneas, con lo cual se creó el código Morse. Luego se creó el teléfono, a través del cual podíamos enviar nuestra voz mediante señales eléctricas, una evolución del telégrafo. Luego se crearon las señales inalámbricas, en donde la primera señal inalámbrica de sonido fue a través de la radio. Seguidamente se creó la cámara fotográfica, en la que podíamos ver imágenes a través de una foto. Al crearse la foto, se inventó un aparato nuevo llamado cinematógrafo, el cual podía pasar una secuencia de imágenes y aparecían en movimiento en una pantalla. Ahí comenzó lo que es actualmente lo que conocemos el cine. Luego se creó el televisor, en donde se mandaban las imágenes a través de señales eléctricas a través del aire. Y por último, lo que actualmente nosotros conocemos, las computadoras, los celulares, todo esto utilizando el internet, el cual es nuestro principal medio de comunicación y transmisión de información en la actualidad. Veamos el siguiente tema que estudiamos en este año escolar. Bien, algo o unos temas muy importantes, lo que es técnica y tecnología. Veamos de qué trata este interesante tema.
tenemos que la técnica es la manera como se hace algo y la tecnología es el perfeccionamiento de la técnica a través de instrumentos o aparatos que realizan el trabajo de forma automática. Veamos cómo evolucionó la técnica en tecnología, tomando como ejemplo la creación de la rueda. En la prehistoria la rueda se creaba con una piedra. Se utilizaba la técnica de golpear y desgastar para moldearla. Luego, los carpinteros comenzaron a utilizar la madera para crear ruedas de madera, ya que eran mucho más livianas y mucho más redondas, ¿ok? Pero tenían la particularidad de que no eran muy resistentes. Sin embargo, la técnica era la misma: golpear y desgastar la madera, cortarla para moldearla. Luego vinieron los herreros, los cuales aprendieron a utilizar el fuego para ablandar el metal y a través de golpes con un martillo o con otro metal, a través de golpes y desgastes podían darle forma al metal para crear la rueda, que antes se hacía de madera, pero ahora se utilizaba el metal, mucho más liviana que la de rueda de piedra, mucho más resistente que la rueda de madera y de gran eficiencia para desplazarse. Y en la actualidad, adivinen qué técnica se utiliza: la misma que utilizábamos en la prehistoria: golpear y desgastar, utilizando también la época en la que se utilizaba en la época de la Edad Media con los herreros. Se coloca al rojo vivo a altas temperaturas el metal, pero se golpea con grandes maquinarias para darle forma a muchos instrumentos. En el ejemplo de la foto vemos a una gran pieza metálica de un artefacto o de un aparato, pero también mediante esta misma técnica se crean ruedas de metal. Bien, aquí podemos ver entonces que la técnica es la manera de hacer algo y que en este caso la técnica utilizada era golpear y desgastar, y la tecnología es la creación de aparatos que utilizan esa técnica pero ya de una manera perfeccionada, como en el caso de la maquinaria que vemos en nuestra última foto. Pasemos a nuestro siguiente ejemplo o nuestro siguiente tema. ¿Cómo se crean los artefactos? Ya que sabemos que debemos aplicar una técnica y a través de esa técnica se crean tecnologías, veamos cómo se crean estos artefactos. Los artefactos que nosotros utilizamos en nuestros hogares. Tenemos entonces que básicamente para crear todos nuestros artefactos utilizamos el metal, el petróleo y la madera. El metal se extrae de la naturaleza, lo que es la materia prima, se procesa en una fábrica y se convierte en algún tipo de objeto, instrumento, artefacto o aparato. El petróleo se utiliza para construir todas las gomas y plásticos que utilizamos actualmente en nuestros artefactos. Y la madera, como ustedes ya saben, se extrae también de la naturaleza, de los árboles, y se crean o se combinan con el metal, la goma, el plástico del petróleo, para crear todos los artefactos que nosotros conocemos. Los artefactos son entonces la combinación de varios materiales para crear herramientas, utensilios y aparatos. Pero ¿cuál es la diferencia entre una herramienta, un utensilio y un aparato? Bueno, la herramienta es un artefacto, pero que necesita de nuestra fuerza, de que nosotros la tomemos con nuestras manos para poderla hacer que funcione. Generalmente se combina madera, metal y gomas.
los utensilios son un artefacto también, pero que se utiliza para generalmente preparar nuestros alimentos o poder tenerlos en un recipiente para poder consumirlos. Pero también se necesita que los tomemos con nuestras manos para poderlos utilizar, para que funcionen. Y los aparatos son unos artefactos también, pero se diferencian de las herramientas y los utensilios ya que funcionan automáticamente, es decir, hacen el trabajo por sí solos. Con un cuchillo podemos picar, pero la licuadora simplemente con tocar un botón puede picar sin necesidad de que nosotros estemos agarrando las hojillas filosas para triturar el alimento, es decir, lo hace por sí solo. Igualmente la lavadora, el televisor, el computador, entre otros. Interesante. Pasemos a otro de nuestros temas. Veamos un tema importante donde quedó pendiente un experimento: cómo se origina la electricidad. La electricidad. Faraday un científico, descubrió que al pasar un imán a través de un alambrado de cobre se mueven electrones que son los responsables de producir la corriente eléctrica. Vimos un ejemplo, cómo producir electricidad a través del dínamo o dinamo, se puede pronunciar de las dos maneras, en donde el principio es el mismo: mover un imán a través de un alambrado de cobre, lo que hace que se desprenda electrones o electricidad, y estos a su vez pueden encender, en este caso, una linterna o un bombillo. También estudiamos cómo se genera la electricidad en un generador hidroeléctrico, en donde se tiene un embalse con agua con una represa. El agua, al caer a alta velocidad, choca con la turbina, mueve un gran imán alrededor de una bobina de cobre, pero ya de grandes dimensiones, muy grande. Esto produce grandes cantidades de electrones de electricidad que se guarda en un transformador, y de ahí va a través del cableado eléctrico hasta nuestros hogares. Muy bien, veamos el siguiente tema. La seguridad en Internet. Importante. Bien, en cuanto a la seguridad en Internet, vimos los peligros y cómo evitar esos peligros. Lo primero es, de los peligros, es el contenido inapropiado que se muestra muchas veces, en la mayoría de las ocasiones, a veces sin desearlo aparece. Debemos quitarlo simplemente. Tenemos entonces el contenido inapropiado, el ciberacoso, sexting, grooming, revelación de información, malware, ataque de phishing, juegos online, streaming y las redes sociales. Básicamente todos estos peligros lo que buscan es robar información privada para poder cometer actos no acordes, ¿ok? Pero ¿cómo evitamos todos esos peligros que siempre van a existir y pueden venir más? El primero es confiar en tus padres. Siempre que tengas alguna duda, algún inconveniente, debes confiar en tus padres para que te ayuden, ¿ok? Tener conocimiento como el que estamos viendo ahorita, conocer de qué tratan cada uno de esos peligros, nos permite poder evitarlo. Si no sabemos de qué trata, podemos caer muy fácilmente en ellos. Así que el conocimiento en conjunto con la confianza y la ayuda de tus padres son muy importantes para mantener una correcta seguridad, no solamente en Internet, sino en tu vida diaria. Bien, ahora yendo un poco a la parte del software, tenemos los ajustes de seguridad que lo vimos en el video, lo que es el VPN, que te permite ocultar tu dirección IP para que no te puedan
rastrear por el internet, el adblock, que te permite bloquear programas indeseables, y el navegar de forma privada a través de la configuración del navegador. Estos fueron algunos tips que vimos sobre los peligros del internet y cómo evitarlos. Bien, ahora veamos un tema muy importante también, que es la ofimática, que lo estuvimos trabajando durante todo el año. Sí, todo el año trabajamos con ofimática. Veamos de qué trata. Ofimática, ofi de oficina, mática de automático. Se refiere a todos aquellos programas o aplicaciones que utilizamos para el trabajo de una oficina. En este caso, nosotros lo utilizamos para nuestros trabajos escolares. Y el primero de ellos es la aplicación Documentos, en donde realizamos documentos o trabajos. La aplicación Documentos del Google Classroom. Pero también con la aplicación Documentos creamos páginas web y utilizamos los hipervínculos. También el programa Presentaciones es un programa ofimático, una aplicación ofimática en donde se muestran contenidos a través de texto, imágenes y efectos. También se le puede agregar sonido. Y también hicimos un juego de preguntas con el programa Presentaciones de Google Classroom, en donde también utilizamos los hipervínculos. Por último, el programa ofimático que utilizamos durante este año escolar, el programa Hoja de Cálculos, en el que creamos formularios, y también hicimos un pequeño dibujo del logo de Android. ¿Ok? Entonces a esto se refiere la ofimática, a todos estos programas. Bien, regresemos y ya hemos hecho un repaso de todos los temas que estudiamos durante el año escolar. Es hora de regresar al mundo real y salir del software, salir de la plataforma de Google Classroom para despedir esta clase. Así que sujétense. Muy bien, mis queridos estudiantes, esta fue la videoclase de hoy. Espero te haya gustado y hayas refrescado todos los conocimientos que vimos durante este año escolar. Te invito a que sigas utilizando el Classroom y sigas practicando las actividades que hemos realizado para que no las olvides. Nos vemos en la próxima. Saludos.